Las iglesias son las puertas del cielo, un código en sí mismas. En muchas ocasiones, esos mensajes aparecen encriptados, ocultos a la vista. Uno de los espacios con mayor concentración de templos es el Camino de Santiago. En cualquiera de sus ramales, los templos aparecen y marcan el destino, y es en esos testigos de piedra donde esos anuncios han sobrevivido. Se sabía que había algo ahí, ¿no? No se sabía concretamente lo que era hasta que apareció. Ahora mismo estamos en el Camino de Ronda, que se construyó directamente sobre las cubiertas de la iglesia. Aquí podemos ver perfectamente la cubierta del templo. Quien construyó esta ermita dedica esta ermita a los solsticios, tanto en el invierno como en el de verano. Que se producía algo en una época, que entraba una luz por una ventana y tal. Entonces él se puso a investigar, venía todos los días. Siempre digo que las reliquias son una fuente de conocimiento de las mentalidades colectivas en un pueblo, aparte de tener la importancia económica que sin duda alguna tuvieron. Por lo tanto, esas personas que se están riendo de aquello que no tocan, que no ven, que tomen nota. Forman parte de cualquier paisaje de nuestra tierra. Son puntos de referencia tanto física como inmaterial. Todo pueblo, ciudad o pequeña comunidad ha tenido y tiene siempre un centro religioso de referencia. En el pasado fueron santuarios dedicados a divinidades. Ahora son las iglesias. Edificios que durante varios siglos fueron el centro de la vida económica, social y política de cualquier colectividad que se agrupaba en torno a ellos en busca de protección. Hoy son la conexión entre lo divino y lo terrenal. Hubo un tiempo en el que las iglesias, además de lugares de rezo, fueron verdaderas fortalezas que, como en la Extremadura soriana, protagonizaron la última línea de defensa frente a las ofensivas de musulmanes y otros reinos enemigos. La iglesia de Baltajeros, una recóndita localidad soriana, es el santo grial de estos edificios híbridos, donde la religión y la guerra se funden. En medio de un escarpado paisaje, la silueta de lo que parece un castillo en miniatura emerge, una visión casi fantasmagórica que no parece encajar con el lugar al que pertenece. Valentín, esta es la joya de la corona en lo que iglesias fortificadas se refiere, ¿no? Bueno, es un caso bastante paradigmático, la verdad. Si no fuese realmente por esta espadaña, casi podríamos decir que es un pequeño castillo, ¿no? Pero realmente es una iglesia románica muy sencilla, ya en su traza rectangular de una sola nave, ni siquiera tiene un ábside que destaque. Es una construcción humilde, la verdad, de mampostería, pero realmente por las dimensiones que tenía la iglesia, pues perfectamente válidos para aguantar los ataques. Estamos en Baltajeros, es un pueblo, la verdad es que bastante recóndito, alejado de las vías de comunicación principales, y podemos decir que esta iglesia se fortificó seguramente por promoción de los propios vecinos, que se sentían alejados de cualquier centro de auxilio cercano y decidieron hacer esta fortificación. Torre no se ve. No, en este caso el sistema consiste en recrecer los muros de la nave con esos parapetos almenados por todos sus flancos, e incluso en un punto determinado sobre la puerta de acceso a la iglesia se colocó un matacán para reforzar ese punto delicado. Es decir, que esta iglesia servía de refugio.
Sí, servía de refugio y también desde lo alto, desde la terraza que se configuró encima de las cubiertas, pues se tendría una visual muy completa de todos los alrededores. ¿Es habitual encontrar templos así? Tan completos, hoy en día tan originales, por así decirlo, respecto al momento en el que se fueron fortificados, no, es poco habitual. Normalmente, por avatares, crecimientos de la propia iglesia, cambios de estilo, pues estos elementos se han ido perdiendo. En este caso, la verdad es que es muy interesante por permanecer más o menos en su estado original. ¿Sabemos de qué época data? La iglesia es de finales del XII o principios del XIII y podemos decir que el siglo XIV seguramente es cuando se hace esa coronación con almenas, esa fortificación. ¿Qué elementos defensivos son los que podemos comprobar? Pues básicamente lo que podemos comprobar es ese parapeto almenado que se sitúa sobre la línea de las cubiertas, que además se lee muy fácilmente hasta dónde llegaba la cubierta porque hay una línea que se distingue perfectamente. Se construye ese parapeto almenado y entre los merlones, que son esos cubos, se sitúan unas saeteras o aspilleras que son huecos de tiro. Has hablado de que hay otros elementos. ¿Dónde se encuentran? En la otra parte de la iglesia, justo donde la entrada, tenemos el matacán. Si quieres vamos a verlo. ¿Vamos a verlo? Venga. Un detalle antes de entrar en la iglesia, si veis aquí está el matacán, que es ese elemento justo situado encima de la puerta y el punto por lo tanto más débil del edificio y donde se concentran los esfuerzos defensivos más importantes. Simplemente es un parapeto que vuela, que se separa de la fachada mediante unas ménsulas y deja un hueco para poder arrojar objetos a aquellas personas que deseen entrar en la iglesia. ¿Entramos? Vamos. En realidad, Baltajeros tiene más de fortaleza que de iglesia. Su ábside es invisible en el exterior, las almenas, un muro que impide la entrada directa a la puerta, gruesos muros y una estrecha escalera que da acceso al paseo de ronda. Son elementos más propios de edificios pensados para defender o vigilar que de construcciones destinadas a la oración. Valentín, es difícil imaginar que estemos sobre una iglesia. Sí, así es. Ahora mismo estamos en el camino de ronda que se construyó directamente sobre las cubiertas de la iglesia. Aquí podemos ver perfectamente la cubierta del templo. Este camino de ronda se sitúa en el perímetro de los muros y desde él se tendría un control efectivo del entorno, tanto del inmediato como el lejano. Tenemos conexión directa con el castillo de Magaña, incluso se ve al fondo el Moncayo. ¿Estos elementos qué son? ¿Estos huecos que encontramos? Esto es el parapeto almenado. Realmente a la almena se le llama el hueco que queda entre estos merlones. Y esto es una saetera o aspillera, que es realmente un hueco de tiro desde el cual hace una defensa efectiva del edificio. Tenían todo preparado para que en caso de asedio se pudieran defender. Pues sí, esta es una fortificación de alguna manera humilde, pero sí que incorpora algunos elementos, pues como digo, para realizar una defensa activa, para defenderse, no solo refugiarse, sino a la vez defenderse de un posible enemigo. ¿Qué supone la conservación de un lugar como este? Creo que es un ejemplo del cual se puede aprender mucho. En este caso se ha realizado una restauración bastante acertada, destacando los elementos defensivos, dejando clara la lectura del templo y por lo tanto cualquiera que se pueda acercar aquí va a poder ver perfectamente cuál era la altura de la iglesia original, cuál es ese recrecido defensivo, incluso cuál es la misión de ese matacán que está situado encima de la puerta. ¿Qué tienen estos espacios para que atraigan a un arquitecto del siglo XXI como tú? Considero que siempre hay que aprender del pasado. Todo lo que hemos heredado siempre hay algo de lo que podemos aprender y divulgar. Creo que tenemos cosas cerca de nuestra casa que muchas veces no apreciamos y que al fin y al cabo representan cómo se vivía en el pasado, tal vez en un momento determinado en el que las situaciones sociales, políticas y territoriales obligaban a recursos como este, como el llegar a defender y a fortificar un templo que originalmente estaba concebido tan solo para un uso religioso. Protección, seguridad e identidad. Todo ello representan los templos sorianos.
Si aquellas primitivas iglesias estaban concebidas para proteger almas y vidas, la Catedral de Palencia también. La tradición de San Antolín, las altas torres y los contrafuertes sirvieron para engrandecer lo que en principio fue un pequeño templo. Pero con el paso de los siglos, otro elemento la elevó a la primera línea de las catedrales, en un tiempo en el que las reliquias eran sinónimo de grandeza y, por supuesto, riqueza. Hubo un tiempo en el que fue vital no solo para la fe la acumulación de los venerables restos. ¿La Catedral de Palencia tiene reliquias? Sin duda, tiene muchísimas. Siempre digo que las reliquias son una fuente de conocimiento de las mentalidades colectivas de un pueblo. Aparte de tener la importancia económica que sin duda alguna tuvieron, las reliquias forman parte de lo que decía antes, ese existenciario que nos pone en contacto. ¿Por qué una catedral necesita tener reliquias? Es necesario identificar el santo con su reliquia y además no hay que olvidar que si hay reliquias hay peregrinación. Entonces todos los cabildos de nuestras catedrales también encontrarán una fuente económica para poder gestionar esas reliquias. Y antropológicamente además comunican la vida con la muerte a través de los santos. Tuve la oportunidad de encontrar varios legajos en este sentido, hay especialmente dos, uno que data de finales del siglo XV, de 1481, una visitación que manda hacer un obispo y una de las preguntas que hace en esa visitación es preguntar cuántas reliquias hay, ¿no? En ese listado de 1481 tenemos reliquias de 13 santos y de 13 santas. En 1522 otro documento en el que ya tenemos constatación de restos de 85 santos y 26 santas. Es decir, que estamos hablando que existió un tráfico de reliquias. Durante la Edad Media hubo un tráfico bastante activo sobre las reliquias y eso causó problemas, no solamente al Cabildo de Palencia, causó problemas a muchos cabildos de Castilla y León. Hay una recomendación de un autor francés que se titula De Pignoribus Santorum, nos pone en atención en el tráfico ilegal de reliquias y en la falsedad de las reliquias. La propia Iglesia Católica reacciona ante esto. El Cuarto Concilio de Letrán narra los requisitos muy precisos que tienen que tener las reliquias para poder ser autentificadas. ¿Aquí hay algún lugar especial que vincule la catedral con las reliquias? La ubicación de las reliquias en esta catedral ha ido variando conforme ha pasado el tiempo. Primero estuvieron ubicadas en la capilla de la Santísima Trinidad, después a partir del siglo XVII en la capilla de San Jerónimo, recientemente está en la antigua capilla del Monumento, en la capilla del Tesoro que vamos a visitar ahora. La preocupación por las reliquias y por su contabilización tiene que ver con una visita que hicieron también Felipe III y Margarita de Austria, que estuvieron muy preocupados por visitar el lugar donde se conservaban las reliquias. Durante varios años, Arturo Polanco recorrió todos los rincones de la catedral para documentar aquella búsqueda y recolección de objetos llamados, por un lado, a garantizar la salvación eterna y, por otro, a acercar a los santos al ámbito terrenal. La Catedral de Palencia es un verdadero cajón de santos fragmentos. Durante más de 800 años ha conseguido reunir más de 300 reliquias diferentes. Esta es la capilla de la que nos hablabas, ¿verdad? Este es el último punto vital y neurálgico de nuestro recorrido. Estamos en la capilla de las reliquias. Decir el número de reliquias que existen en la catedral forma parte quizás de estos secretos ocultos que tiene la misma. Yo he podido constatar a través de la documentación que he podido consultar 318 reliquias. La verdad es que hay reliquias de casi todos los santos, hay un abanico tremendo de reliquias que, bueno, pues hacen de este lugar un lugar, vamos a decirlo así, mágico. ¿Por qué decidiste tú estudiar las reliquias? Fue algo completamente accidental.
Cuando estuve realizando mi tesis doctoral sobre el Cabildo palentino en el siglo XV, aparecían documentos y legajos que en un primer momento no tenían nada que ver con el estudio que yo estaba haciendo, pero después fueron tomando interés por mi parte. Conseguí recopilar 4 o 5 legajos donde, bueno, pues pude bucear en este, yo creo, apasionante mundo de las reliquias, llegando a esa documentación desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Y desde el siglo XVIII hasta la actualidad no tenemos esa constatación y esa preocupación por parte del Cabildo en la constatación de las reliquias. Lo que está claro que una capilla para las reliquias supone que esto es algo muy importante. Es muy importante no solo desde el punto de vista de la religiosidad popular, de la religiosidad oficial, sino también desde el punto de vista de la historia de las mentalidades. Estar en este lugar, contemplar las reliquias y poder ver lo que hemos sido desde el punto de vista de nuestro pasado y lo que somos ahora, bueno, pues es ese punto empático que hay entre el pasado y el presente. A una persona del siglo XXI como tú, ¿qué es lo que le atrae de una mentalidad de siglos anteriores? Bueno, a mí siempre me ha atraído profundamente la Edad Media. Siempre he dicho que tenía que haber nacido hace 600 años y no en el siglo XX. La Edad Media y esto que estamos viendo, en general la catedral, nos pone de manifiesto las raíces de lo que somos y las raíces de lo que es el pueblo palentino. La Capilla de las Reliquias es un verdadero santuario dentro de una iglesia. Una construcción que supone la materialización de la necesidad humana por sentirse conectado con una realidad invisible, que le da respuestas a las preguntas más inquietantes. Ahora, estos puntos sagrados se presentan como obras de arte bajo el nombre de capilla, ermita o iglesia. La mirada del siglo XXI las ha elevado a la categoría de arte, pero las ha despojado de su espíritu original y las ha reducido a una mera acumulación de rocas. Una perspectiva muy simple y alejada de la verdadera intención que movía a los maestros de obra. Estos lugares sacralizados no representan únicamente una perspectiva artística. Su orientación, ubicación y altura no son mera casualidad. Pedro, ¿los lugares sagrados siguen algún patrón a la hora de ubicarse en un lugar? Sí, por supuesto. Todos los lugares sagrados, todos, iglesias, ermitas, catedrales, monasterios, basílicas y los templos paganos antiguos, todos están basados en líneas telúricas. Lugares energéticos. Hay una geometría que marca la madre tierra, esas líneas las marca y sobre esas líneas están construidas la arquitectura. Las antiguas culturas tenían un conocimiento enorme. ¿Qué es eso de la geometría sagrada? Esas líneas telúricas que la Tierra marca, esos lugares energéticos. La genera la Madre Tierra, no la podemos generar nosotros. Está grabada en la Madre Tierra. ¿Qué energías se buscan o qué energías se evitan? Hay 2, incluso a veces 3 clases de energía. Positivas, negativas y hay unas que son positivas pero no son tan positivas. Las energías negativas es donde suele estar el altar y en la mayoría de las iglesias me sale una cruz latina al interior. Donde se cruzan los brazos es donde está el altar. Y en los templos paganos, en el centro, está la energía negativa. ¿Y la energía positiva entonces qué papel juega? La energía positiva señala la construcción del edificio. Es la que cerca y entonces la energía negativa queda adentro pero no está construida. Si esta teoría de la geometría sagrada es cierta, ¿se supone que ya había personas que conocían cómo canalizar esta energía? Por supuesto. ¿De qué forma lo harían? No lo sé. Trazar un mapa de la geometría sagrada del templo y relacionarlo con su ubicación es cuanto menos esotérico. La arquitectura telúrica es la que tiene en cuenta energías y corrientes de agua para construir edificios beneficiosos para sus moradores. Pero parece que en nuestro pasado lejano,
el subsuelo ya influía a la hora de levantar determinados lugares. Los estudios realizados por el zahorí Pedro Vargas revelan que en La Reana la arquitectura sagrada también está presente. Y este es el plano que has obtenido de esas investigaciones, ¿verdad? Sí. Esta ermita es curioso, me encuentro la parte de fuera positiva, que no ha sido edificado estas torretas, en el interior tenemos energía negativa. Este altar y estas dos líneas que no me encuentro en ninguna ermita, en ninguna iglesia, y luego esta ermita ha sido dedicada también al bautismo, porque me encuentro la energía de la pila bautismal. ¿Podrías enseñarme dónde está esa energía negativa que hemos visto en el plano? Una por aquí y otra por aquí. Te lo voy a demostrar. Aquí está, lo que es esta baldosa. Paso esta baldosa y ya sale la energía positiva de la construcción. Me vuelvo otra vez a la línea telúrica, esta línea negativa, me retiro y no hay nada. Me aproximo, que es esta baldosa, justo esta baldosa. Me aproximo y ahí me sale. Me retiro y aquí está. Paso al otro lado. Ahí está. Y paso lo que es la construcción. Y aquí está, positivo. Pero aquí estaba el antiguo altar, que luego en la restauración se desplazó para allá. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí estaba. Una antigüedad increíble lo que hay ahí. Aquí estaba el antiguo altar. Paso. Y como veis, en este altar no hay nada. Esto confirmaría todas tus teorías. Perfectamente coincide este plano con todas las energías que hay aquí. Existe la geometría sagrada y sobre la geometría sagrada se construye la arquitectura sagrada, que ese conocimiento de la arquitectura sagrada hoy día se ha perdido. El sol era determinante para establecer la entrada y el ábside de cualquier iglesia. La ermita de San Juan Bautista, de Velilla del Río Carrión, también guarda esa enigmática relación con el sol, un nexo que a punto estuvo de ser borrado. Y aquí se demuestra eso. Un día concreto al año, en un minuto determinado, la luz marca dónde se encontraba el primitivo altar. La ermita de La Reana no es una mera confluencia de energías, ¿verdad? Hay algo más en este templo. Por supuesto. Esta ermita ha sido dedicada a los solsticios, al de invierno y al de verano. El solsticio es lo que se produce el 21 de junio, cuando el sol llega a la máxima altura. Si nos fijamos, esta ventana fue tapiada y abierta otro abajo, pero luego en la restauración nos damos cuenta y vemos que esa es la original. No es una ventana cualquiera. Quien construyó esta ermita ya sabía lo que construía y esa ventana la colocó en su lugar, donde ahora vemos, cuando el sol se va a transponer por la montaña, lo que ocurre en el interior de la ermita. Habéis venido a grabar justo en la hora exacta del solsticio de verano. Vamos. Hoy es 21 de junio. Si la teoría de Pedro Vargas es cierta, al caer el sol, la luz debería entrar a través de una ventana que fue sellada durante mucho tiempo, pero por la que ahora vuelve a pasar la luz. Pedro, ¿por qué querías que volviéramos al interior del templo? Sencillamente y llanamente para que grabarais el solsticio de verano. Justo lo que está sucediendo ahora. Entrando el rayo de sol y está enfocando justo donde estaba el altar antiguamente antes de la restauración. Este altar en la restauración lo desplaza el albañil pidiendo permiso al arquitecto que dirigía esto, y claro, el arquitecto ni el albañil pues no se tiene conocimiento de la arquitectura sagrada. Todos los lugares sagrados han sido construidos
con conocimiento de la geometría sagrada y de la arquitectura sagrada. ¿Por qué ese interés porque el rayo de sol dé en el altar o es una mera coincidencia? Quien construyó esta ermita dedica esta ermita a los solsticios, tanto del invierno como el de verano. Estamos justo en el solsticio de verano. Entra el rayo por aquella ventana y pega en el altar. Y en invierno entra por esta otra y pega justo en el mismo lugar. ¿Alguna vez te han llamado loco por hablar de lo que no se ve y de algo que solo tú sabes sentir? Toda persona que se ría, se burla y se cachondea de la sabiduría y del conocimiento de los demás es un ignorante, por mucha cátedra que tenga. Estamos enseñados a valorar lo que sabemos y despreciamos aquello que ignoramos. La ignorancia es lo más atrevido que hay. Lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano. Por lo tanto, esas personas que se ríen de mí se están riendo de un océano de sabiduría. Por lo tanto, esas personas que se están riendo de aquello que no tocan, que no ven, que tomen nota. La luz es fundamental para el desarrollo espiritual del ser humano. Desde los tiempos del arte cavernario, el hombre ha vinculado cualquier representación artística a un fin, un gasto de energía y recursos al servicio de algo. Pero ¿hasta qué punto el hombre desarrolló ese sexto sentido? Durante mucho tiempo, la destreza no era suficiente para conectar lo terrenal con lo divino. Era necesario algo más. Las iglesias suponen no solo un lugar de oración, sino también un nexo con los orígenes de cada persona. Detrás de cada dedicación hay una historia personal, una referencia al de dónde venimos y quiénes somos. Más allá de las creencias religiosas, los templos guardan tras sus puertas un mensaje para cada uno de nosotros. Este capitel de difícil interpretación y que podría representar a Santa Marta elevada a los cielos por los ángeles es el capitel más famoso del Camino de Santiago. Y lo es gracias a un fenómeno lleno de magia para unos, de sabiduría para otros y sencillamente de divinidad para algunos. Un fenómeno conocido como el milagro de la luz. Entre el 21 y 24 de marzo y el 21 y 25 de septiembre. Esas fechas están marcadas en rojo en el calendario astronómico. Son los momentos en los que se producen los equinoccios, cuando la noche y el día duran exactamente lo mismo. Es el periodo de tiempo en el que reina el equilibrio, pero también cuando las tornas cambian. En marzo, la luz comienza a ganar la batalla, pero en otoño, las noches se alargan y los días se consumen. No solo es el alma salvada quien lo construyó, aparte de iluminar la salvación de ese alma, también pensó seguramente en otras cosas. En la comunidad cristiana, y sobre todo en el equinoccio de primavera, es el más importante, porque está construido para que les informe del inicio de la Semana Santa. La Semana Santa no coincide nunca igual, va de acuerdo al calendario lunar. Cuando este capitel se ilumina y llega esa primera luna llena a partir de ese equinoccio, el primer domingo ya es el domingo de Pascua. ¿Quién tenía un reloj en aquella época? ¿Quién tenía un calendario? Probablemente harían sus aplicaciones para la agricultura, para organizar los ciclos de las cosechas.
Sabían cuando llegaba la primavera ya lo que tenían que hacer, cuando llegaba el otoño pues otro tipo de trabajo. Es un capitel que sigue transmitiéndonos todos esos mensajes, pero que sin embargo durante un tiempo se olvidó, se vuelve a redescubrir cuando en el año 1996 llega un cura nuevo aquí al pueblo, que es don Julián Acedo, y oye hablar a la gente mayor que se producía algo en una época, que entraba una luz por una ventana y tal. Entonces él se puso a investigar, venía todos los días, y fue cuando en el equinoccio de la primavera del 1996 lo volvió a redescubrir. Y a partir de ahí pues se ha ido fomentando. Entre todos ayudamos a divulgar, a colaborar. ¿Milagro o ciencia al servicio del arte? ¿Simbología o mera casualidad? Las respuestas a estas preguntas están en el Camino de Santiago, en esos cientos de metros que remontan el cauce del río Tera y dejan al peregrino frente a frente con Santa María de Tera, un templo dispuesto a revelar todos esos secretos que desde hace varias centurias custodia celosamente. Si la iglesia de Santa Marta ha escondido durante mucho tiempo un secreto, la localidad leonesa de Gordaliza del Pino también. Desde el siglo XII, la iglesia de Santa María de Arbas ha sido refugio para las almas atormentadas, pero en este espacio dominado por la fe, pinturas y extraños símbolos han aguardado el momento de aparecer. A comienzos del siglo XX, el historiador Manuel Gómez Moreno tuvo que inventariar todos los monumentos de la provincia de León. Cuando llegó hasta este lugar, apreció que la cal ocultaba bajo su inmaculada superficie algo. ¿Pero qué era? ¿Por qué había sido tapado? ¿Por qué se encalaban las iglesias? Había muchas epidemias y las iglesias generalmente estaban llenas de gente, no es como ahora que hay salud, ¿no? Entonces lo que se hacía era, para tener limpia, pulcras las iglesias, generalmente se daban manos de encalado generalmente a toda ella cada cierto tiempo, para evitar pestes, plagas. ¿Cuántas manos de cal puede haber? Infinitas, desde finas a súper gruesas. Nos hemos encontrado a veces de 10, 12 capas de encalados o diferentes morteros. Te puedes encontrar a través de los encalados que hay la historia prácticamente del edificio. Por ejemplo, hay una pintura mural. Cuando ese pueblo tenía posibilidades, sobre esas pinturas lo que se hacían era encalar las paredes para hacerse retablo. Y lo otro desaparecía, lógicamente, enterrado. ¿Por qué la cal mantiene unas pinturas? Si la pintura es sobre fresco, que le demos una cal encima no pasa nada, porque el pigmento y todo está dentro del muro, está dentro de la piedra. Le afecta más, por ejemplo, donde la pintura es una pintura mural al seco, cuando se le ha dado esa protección de cal encima, se ha llevado parte de la impronta de la pintura. Es irreversible, pero bueno, también ayuda a la suciedad que tiene encima, actúan como aislante de esa cal que se le da encima. Casi 100 años después de aquel primitivo descubrimiento, aquellas pinturas fueron recuperadas. Bajo la cal no solamente aparecieron las dos figuras que Gómez Moreno había descrito de manera precaria y parcial. De manera inesperada, apareció una pintura similar a una que desapareció de la Catedral de León por orden del Cabildo. ¿Qué representaba? ¿Estas pinturas en qué parte del templo se encuentran? En una nave lateral de la iglesia que se llama, en el lenguaje eclesiástico, al lado de la epístola. Al estar al lado de la sacristía hay una hipótesis de que la sacristía fue la primera iglesia y que luego ya, pues con el paso de los años, se agrandó la iglesia y se hizo pues lo que conocemos hoy. Unas pinturas del siglo XIV, una pintura medieval, pues magnífica.
cómo fueron descubiertas? Había un retablo que las tapaba. Se sabía que había algo ahí, ¿no? No se sabía concretamente lo que era hasta que apareció. En el exterior de la iglesia, en el ábside, falta una girola justo donde están estas pinturas actuales. El criterio fue, vamos a quitar el retablo que había, y se empezó a trabajar y apareció lo que estamos viendo. ¿Se esperaba que apareciera algo tan sumamente grande como esto? No se esperaba, ¿no? Se esperaba que iba a estar mucho más deteriorado esta pintura en lo que es la diócesis, incluso la provincia de León, es la segunda más importante. Antes las iglesias se pintaban todas, pero se ha perdido prácticamente toda la pintura. ¿Esta pintura es todo lo que vemos o se cree que quizá podría haber más? Hay más, hay indicios y no se sabe cómo se encuentra. Lo que pasa es que, lógicamente, los temas económicos no se ha continuado. Lo que estamos viendo es una capilla funeraria. No solo está pintado el frontal, ¿no? Sino también está pintado lo que es la cúpula y las paredes laterales. Capilla funeraria, ¿se sabe algo? No se sabe nada. Está escrito incluso el donante que hizo la pintura, aunque se ha perdido, sería una donación particular y sería su capilla funeraria. Se hicieron catas porque se pensaba que se iba a encontrar el enterramiento, pero no se ha encontrado, se expolió en su día. Esta parte de la iglesia tiene muchísimas más preguntas que responder. Para algunos expertos, estos trazos son los ecos más precisos de la obra que Nicolás Francés plasmó en los muros de la pulcra leonina. Y que desaparecieron en parte debido a la mala conservación, pero sobre todo debido a la presencia de desnudos como estos. Una obra que sí que ha sobrevivido en Gordaliza del Pino. En cambio, la obra de Gordaliza sí que consiguió burlar a la censura. ¿Podría haber mensajes ocultos? ¿Qué pretendía contar el pintor? ¿Qué representan exactamente? El cielo y el infierno, el bien y el mal. Las pinturas son las catequesis del pueblo. El pueblo no sabía leer ni escribir. La parte izquierda, la resurrección, la música celestial, el ángel consolador que te unge para que pases a gozar el banquete del Señor. Un fraile y luego pues gente del pueblo normal y corriente, ¿no? La parte derecha, el fuego, el desorden, el caos, indican los pecados. Está el mundo religioso, hay un obispo, no importa tu orden social, si no eres un buen cristiano, si no sigues las enseñanzas de Jesucristo, puedes ir al infierno también. En la parte superior de Cristo Pantocrátor y tiene como característico los 12 apóstoles, y de los 12 apóstoles destaca sobre todo Santiago Apóstol, con el sombrero de peregrino y la concha de peregrino. ¿Y la escena principal a quién representa? La escena principal, que era la que dejaba para el final, entra también dentro del misterio de la pintura, porque representa a uno de los apóstoles, a San Bartolomé, y el demonio, el mal, abajo sus pies, ¿no? Vencedor del mal. En el pueblo no hay ni una imagen, ni es la fiesta del pueblo, ni nada, ¿no? Sería una devoción personal del que donó las pinturas. El mecenas está puesto ahí, mandó a hacer las pinturas Don P y está borrado el nombre, no se sabe. Y seguramente sería lo que decíamos, su capilla funeraria. Las iglesias y centros religiosos forman parte del paisaje de cualquier localidad. Tan habituados estamos a verlos, que en muchas ocasiones no nos dejamos cautivar por esa energía que desprenden. Aparentemente, son edificios más o menos bellos, pero en realidad, bajo sus fachadas y bóvedas, esconden un corazón cuyo latido es más fuerte que el tiempo.